Hola, muy buenas noches, tengan todos y todos ustedes, querida audiencia. Nos da muchísimo gusto poder recibirlos en este su programa de libertad de expresión, que nada más y nada menos sin esquemas, porque sin duda la verdad no tiene límites. Me complace poder estar con jóvenes muy talentosos que siempre han tratado de una u otra forma de poder compartir ideas, de compartir tesis de una u otra manera y hacer una especie de dialéctica ecléctica para poder proponer hacia lo que hoy nos insta. Daniel Zafra, qué gusto poder saludarte. Yo, Alexa, qué gusto. Buenas noches, gracias. Fanny Castro, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno. Nazaret Montes. Un gusto, gracias. Un saludo a todos. Y bueno, pues hoy tenemos de lujo, como cada mes aproximadamente, pues estamos todos los integrantes de este proyecto, de esta familia de Sin Esquemas, agradeciendo la producción de revistasinrecreo.com. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que, si bien es cierto, tal vez no está sobre la mesa, sobre la agenda pública, porque ya queremos cambiar un poco la monotonía, sí es parte de lo que ha transitado no solamente en la agenda actual, sino en la agenda de todos los tiempos, las transformaciones y demás elementos que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con conductas, que tienen que ver con ubicaciones, tradiciones, innovación y demás elementos. Hablar de la juventud, política y religión. ¿Qué tal les parece este tema, chicos? Sí, bueno, hablar sobre estos tres temas que sin duda alguna creo que era un tema que estábamos esperando ya semanas anteriores, porque veníamos hablando de temas políticos o temas que estaban como a la orden del día. Entonces ahorita hablar un tema diferente o un poco diferente a los que veníamos manejando, la verdad me alegra, porque vamos a poder ver a partir de aquí los diferentes puntos de vista de mis compañeros con el tema de religión y política que se ha ido generando no solamente aquí en el estado de Veracruz, sino también a nivel nacional. Aquí también algo que me gustaría añadir es de que la juventud, la política y la religión en muchas ocasiones pudiera estar disperso o podrían ser temas de que no se llevan bien o de que es una combinación ahí medio extraña, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos de hacer o lo que vamos a intentar hacer es dar a conocer a nuestra audiencia cómo es que esos tres temas y estas tres aristas se convergen en una sola. ¿Para qué? Pues para muchos fines, sean tanto religiosos o políticos. Justo como lo estás mencionando, Nazaret, a mí me parece importante que la audiencia se vaya de este programa con un enlace de estos tres temas, porque sin duda alguna algo que vamos a dejar claro es que tanto la política como la religión y la juventud tienen algo muy especial, muy en común, y que pues seguramente esta noche lo vamos a tratar. Daniel. Pues muy importante el tema, la verdad es muy escandaloso hablar sobre política, religión, es un buen debate, es muy bueno saber sus puntos de vista de cada uno de ustedes como jóvenes, pero lo más importante es conocer qué es lo que está pasando actualmente en esos dos puntos y qué pasa con los jóvenes y qué opinan de ellos, ¿no? Claro, Sí, estamos muy acostumbrados, digo, para poder empezar a poner el tema sobre la mesa, cuando escuchamos el empoderamiento a los jóvenes, si es necesario empoderarlos, si es algo que ya tenemos por naturaleza, en nuestra inherencia. Entonces, aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, una tesis que plantea Rosana Reguillo, que pues es una académica destacada en el ámbito, digamos, de la comprensión de las conductas sociales, que dice que, bueno, hay dos grandes divisiones de identidades juveniles. En este caso distinguimos en primer lugar el corte etnográfico, que tiene que ver, digamos, con esas identidades que de una u otra forma encuentras en ciertos grupos. Por ejemplo, recordamos en los 80s, en el siglo anterior, cuando los punks, los darks, los cholos, inclusive en la Ciudad de México, pues cómo surgían y cuáles eran las características que lo unían. Entonces, en primera instancia, ella plantea este tema, y la segunda arista que plantea muy puntualmente dice la perspectiva desde un análisis global. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente a las actividades que se realizan en el sector público, en el sector privado, y aquí es donde entra muy particularmente la religión. Por eso es que hemos aterrizado este tema, la religión, algunos usos y costumbres, la violencia, las adicciones, que a su vez van a ir concatenados en una especie de dialéctica para formar lo que es el joven del siglo XXI, que vamos a hablar con mucha puntualidad al respecto, ¿no? Hay algo que aquí me llama la atención, es de que hace referencia, Johnny, al sentido de pertenencia. Entonces, los jóvenes de cierta edad, a partir de los 12 años hasta quizá toda su vida, están buscando un sentimiento de pertenencia y una necesidad de pertenecer a un grupo, llámese, como lo mencionó Johnny, los punquetos, los emos, los darks o cualquier otro grupo que pueda surgir. Digo, esos fueron los grupos que surgieron en nuestra época. Pero hay que recordar que también la religión, independientemente sea catolicismo, cristianismo, budismo, es también un síntoma de pertenencia y es también una forma quizá de control y de sometimiento hacia todas las conductas que hace el ser humano, hacia cómo se va a comportar y hacia cómo va a regir su vida diaria. Y sin duda alguna,
si la religión controla o tiene ese sometimiento hacia las conductas, pues también va a repercutir en las cuestiones políticas, hablándose ya entrando en temas de ideología o en temas incluso electorales. No, recordamos, por ejemplo, a José Ortega y Gasset, destacado filósofo español, cuando, por ejemplo, decía que las juventudes, el cambio generacional, ¿por qué hablo de generación? Porque ahorita vamos a empezar a aterrizar, estoy muy seguro que de una u otra manera. Él hablaba de los cambios generacionales y cómo la esperanza de ser joven en determinada época significa un cambio en la concepción de quienes son tus iguales, de quienes pertenecen a tu década, inclusive tal vez hasta 2 décadas o no sé, un poquito más, y que puede ser aliciente para representar cambios, ¿no? de orden político, social. Recordamos a Gasset, aquella máxima que decía: jóvenes, haced política, porque si no la hacéis será igual y posiblemente vuestra contra, ¿no? Entonces, es aquí como puedo sintetizar por qué elegimos a todos ustedes que sepan, se vale participar, se vale poner sus comentarios, por qué poner juventud, política y religión, porque precisamente los textos, de poder, ya no hablemos de política, sino de poder, han estado basados en los principios religiosos. Por ejemplo, recordamos a Hobbes cuando plantea el Estado cristiano. Entonces, aquí de qué manera una u otra se relacionan tales aspectos. Hay un libro que me voy a basar en él, que por cierto es un maestro que conozco, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí en Revistas Sin Recreo, el doctor Héctor Carreón Rojano. Héctor Carreón, el doctor, plantea alguna especie de argumento donde dice que es algo que se concatena a lo que dice Alfredo Jalife, por ejemplo, de que ya no vivimos en una sociedad de liberales, de conservadores, tal vez de ciertas ideologías políticas que se aterrizan en jóvenes, sino que vivimos en una etapa de globalismo, inclusive de posglobalismo. ¿Qué quiere decir eso? Donde hay ciertas interrelaciones, ciertas conductas, donde ya la esencia, digamos, de ciertos caudillismos, de ideologías, ya ha quedado atrás. Entonces, estas grandes referencias, por ejemplo, en INEGI de la década pasada se establecía que había 36 millones de jóvenes, de los cuales la mitad o inclusive menos, ellos eran 7 millones, eran ninis, es decir, quienes no trabajaban, no estudiaban, no hacían algo productivo de su vida. Pero eso se refiere sobre todo por el sistema económico, el sistema político. A lo mejor Daniel va a saber más al respecto en el tema económico, puesto que precisamente hubo un desabasto. En algún momento recordamos la pérdida del precio del peso, y pues eso de una u otra forma intervino, ¿no? Entonces sí me gustaría pues que, no sé, empecemos a ver en qué manera nos ubicamos. Hay una especie de clasificación, no es exacta, tengo que ser sincero, pero que plantea algunos objetivos de dividir la taxonomía de las generaciones. No sé si se lo han escuchado, los millennials y todo ese tema. Sí, justamente antes de que comiences con esa parte de la taxonomía, de los jóvenes, yo creo que es importante mencionar a partir de qué edad uno puede o se puede decir que estamos hablando sobre el tema de la juventud, porque si bien es cierto, llegó un momento en el que decían, es que ser joven es a partir de los 18 a los 29 años, otros decían, no, es a partir de los 12, 35 años. Entonces es importante mencionar, y creo que tú este dato lo tienes, para que nos menciones cuál va a ser el rango que nosotros vamos a manejar como juventud. Como juventud. Y ya ahorita también entrando un poquito sobre el tema de la política, fíjate que hay estadísticas, incluso que voy a mencionar un poquito más adelante y que estoy segura que también Daniel Zafra me va a apoyar, sobre cómo la juventud se ha ido encontrando o se ha ido añadiendo en los temas políticos que nos competen, porque si bien es cierto es que la juventud de alguna forma siempre está inmiscuida en temas políticos y en temas religiosos, pero como tú lo mencionabas, primero vamos a abordar el tema político y luego pasaremos a la parte de la religión. Entonces, sí, mira, acá hay un elemento importante. Recordamos que inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, empiezan las clasificaciones, porque recordamos que con el fin de la Guerra Mundial, pues empiezan a dividir las sociedades, hay ciertas características conductuales, religiones y demás elementos. Y bueno, encontramos, por ejemplo, a la generación de los Baby Boom, que pues en 1949 al 68, que eran caracterizados por una paz y explosión demográfica, es decir, ya no querían guerra, ya no querían seguir estar peleando, estaban pugnando por la paz. Entonces aquí hay, digamos, una especie de dar inicio a lo que conocemos como nacionalismo, ¿no? Recordamos a la América para los americanos, algunos elementos por ahí o frases que marcaron la historia. Entonces después encontramos la generación X, que es, digamos, antes de una de las depresiones de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se basa eso? Cuando a grandes rasgos hay una transición de los españoles, digo, España, a pesar de que tuvo, digamos, una referencia en cuanto a conquista, por ejemplo, con América Latina o inclusive América,
pues no empieza a decaer hasta cierto punto, empiezan a haber ciertas particularidades que se reflejan hoy. Por ejemplo, hoy tenemos a Podemos en España y tenemos a Vox, por ejemplo, entonces muy diferenciados, que eso es parte de la tergiversación que había de las generaciones. Y aquí viene un tema importante, que es la generación Y o Y, bueno, ya ahorita se llama Y según la Real Academia. Entonces, que somos nosotros prácticamente, o algunos de nosotros, o ya casi para llegar a nosotros, cuando por ejemplo los millennials dicen que es el inicio de la etapa de la digitalización. Entonces ya empiezan los aparatos electrónicos y demás elementos. Pero ¿cuál es el tema importante? A ver, la clasificación tal vez en la calidad sí es la digitalización, pero la antítesis es la parte personal. ¿Y qué pasaba con los jóvenes? Que pues muchos de nosotros vivimos una especie de crisis, la frustración. Estamos frustrados, y muy particularmente aquí en México. Anteriormente nuestros padres tenían acceso a un seguro social, tenían un acceso a 500 semanas cotizadas en el Infonavit. Hoy no lo tenemos. Hoy somos egresados, hoy no tenemos trabajo como quisiéramos tenerlo, no tenemos prestación de servicios, entonces estamos frustrados, pero digitalizados. Entonces, lo represento en un estado en Facebook, me siento muy triste, me siento muy mal, mis amigos me echan confeti, me echan alusiones, aplausos, además elementos, y ahí acaba todo. Entonces, aquí, Johnny, hay algo que me gustaría, por ejemplo, retomando los temas que tú mencionabas sobre las masas, sobre el control, y cuando hacías mención a Ortega y Gasset. Sí. Él tiene un libro llamado La rebelión de las masas, y precisamente en ese libro expresa todo lo que viene siendo la conformación de las élites y la necesidad de pertenencia a una élite, que es claro lo que actualmente vivimos, y que eso no cambia y que no pasa con el paso de los años. La otra cosa que mencionaba Fanny es acerca de lo que se entiende o que vamos a entender por juventud. El Instituto Mexicano de la Juventud determina que los jóvenes corresponden entre la edad de los 12 a los 29 años de edad. También hay otras teorías que dicen que es a partir de los 15 años a los 29, a los de los 18 a los 29 años de edad. Pero también tenemos otra teoría, y es a la que yo me apegaría más, que es más científicamente, que viene siendo cuando es el desarrollo completo de la corteza cerebral, cuando el lóbulo frontal, que es el que regula el comportamiento, cuando el lóbulo frontal se termina de desarrollar, es aproximadamente cuando el joven o la persona o el ser humano llega a tener los 25 años de edad aproximadamente, llámese en hombre o en mujer. Entonces, en teoría, a los 25 años se supone que ya sabes qué estudiar, ya sabes qué es lo que te gusta, ya sabes lo que no te gusta. Por eso también hay mucha deserción escolar a nivel universitario, porque jóvenes de 18 años que no saben qué estudiar, que no saben qué es lo que les gusta, pues se salen de la licenciatura. Y déjame darles una mala noticia, lamentablemente, a pesar de que nos creemos jóvenes o los más jóvenes, ya no somos los más jóvenes, ya está la generación Z. Entonces la generación Z, ¿qué dice? Es una expansión masiva del internet, es decir, más allá de la digitalización. Y ahorita nos mandamos mensajes en cualquier momento, la nube, por ejemplo, no es necesario cargar una memoria ni un disquete como hace creo que 10, 15 años. Entonces esto de una u otra forma, pero hay un elemento que sí me causa un tanto de frustración, digo, porque soy millennial, estoy frustrado, pero ¿cuál es? Nada más y nada menos que la irreverencia de los jóvenes. Ya son rebeldes, ya no quieren hacer caso a sus papás, se han perdido los valores y demás elementos, que eso tiene que ver con la moral, y la moral con la religión, que Lluvia nos va a hablar en un momento. Y bueno, pues creo que nos vamos a un corte comercial, regresamos, quédate en Sin Esquemas.